Vamos a hacer un video donde hagamos un repaso sobre todo lo que tiene que ver con las derivadas. Para esto es supremamente importante pues mirar ese resumen que tenemos ahí en la pantalla, ¿no? Todas las reglas para derivar. La más importante, pues que considero yo que si se tiene en cuenta la regla de la potencia, de ahí en adelante todas las reglas. Entonces yo quiero que tengan en cuenta esas tablitas, copiar esa tablita, tener esa tabla disponible para calcular derivadas de cualquier función. Y vamos a proceder en este momento entonces a hacer una serie de ejercicios solicitados para que vayamos avanzando en el nivel de las derivadas de cualquier tipo de función. Es importante tener en cuenta que la regla que se utilice para derivar simplemente es la herramienta o el procedimiento matemático para llegar a la derivada de una función, pero que lo importante es saber cómo calcular la derivada por el método de la potencia. Y procedemos a nuestros primeros ejercicios. Ya habiendo copiado esa tablita, vamos a tener en cuenta los siguientes ejercicios. Bueno, aquí es importante tener en cuenta esto. Para mí, si nosotros sabemos que eso es derivar, ya de ahí en adelante trabajar la derivada de una función es lo más fácil que podamos hacer. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, miren que tenemos la regla de la potencia, la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la cadena, que es la misma potencia solo para funciones compuestas. Tenemos las trigonométricas, las inversas de las trigonométricas. Tenemos, aquí tengo este recuadro en rojo, ¿por qué? Porque para calcular derivadas de funciones logarítmicas es recomendable a veces aplicar una propiedad indicada de los logaritmos para poder aplicar la regla de derivación y la derivada de las funciones exponenciales. Teniendo en cuenta eso, procedamos a hacer entonces los siguientes ejercicios. Voy a borrar y comenzamos. Voy a tratar de dejar estas aquí para tener en cuenta, ¿no? Entonces voy a borrar esto que está por acá. Y vamos a comenzar con la siguiente función. Dice derivar las siguientes funciones. Voy a borrar todo esto. Se recomienda tener una tabla de todas esas formulitas. Entonces vamos a empezar de la siguiente forma. El siguiente ejercicio dice, voy a colocar dos ejercicios aquí propuestos. Del taller que me solicitaron realizar, vamos a hacer el primero. Dice 5x a la 6, bueno, perdón, y es igual a 5x a la 6 menos 3x a la 5 más 3x a la 3 menos 2. Segundo ejercicio, de una vez lo voy a hacer aquí en paralelo. Y es igual a x a la 4 más 2x a la 3 más x menos 4. Con esos dos primeros ejercicios comenzamos nuestras derivadas. Recuerden que lo importante es saber regla de la potencia. Y que si yo tengo un polinomio, yo puedo aplicar la regla de la potencia para cada uno de sus términos. Entonces quiere decir que la derivada de esto sencillo sería y' es igual 5 por 6, 30. X y al exponente le resto 1, 5. Ahora, 5 por menos 3, menos 15. Y al exponente le resto 1, 4. 3 por 3, 9. Y al exponente le resto 1, 2. Y la derivada de una constante, es decir, un término que no tenga variable es 0. Por lo tanto, esta es mi primera derivada. Segunda derivada, y' es igual. Bajo el exponente a multiplicar un 1 invisible que hay acá, 4 por 1, 4. Al exponente le resto 1, 3. 3 por 2, 6. Al exponente le resto 1, 2. La derivada de una función lineal, es decir, de x a la 1 o de 2x a la 1, función lineal exponente 1, es el coeficiente que acompaña la letra. En este caso es un 1, entonces sería más 1. Más 1. Y la derivada de una constante 0. Ahí tengo mis dos primeras derivadas aplicando simplemente la regla de la potencia y la regla de la suma o resta de funciones. Vamos a hacer del taller propuesto que ustedes tienen ahí, vamos a hacer el ejercicio 3 que dice y igual a 3x
creo que es x a la 10 más 2 raíz de x más 3 sobre x. Y vamos a hacer el ejercicio 4 que dice y es igual a raíz de 3 x a la 3 menos pi x más raíz de 3. Ok. ¿Por qué tomé esos dos ejercicios para explicar? Para dos cositas. Cuando yo tenga una función polinómica, es decir, un polinomio de esta forma, y me encuentre con dos tipos de términos, como es este término y este término, siempre para poder derivar yo debo tener el término en forma de potencia. El término en términos de potencia, en forma de potencia, ¿cierto? Lo cual quiere decir que yo debo reescribir esto. Y esto que está aquí abajo, de nada me sirve. Cada vez que yo tenga un monomio de esta forma, no me sirve aplicar regla de cociente. Simplemente lo que voy a hacer es reescribir. Entonces miremos lo que vamos a hacer. El primer paso es reescribir la función. Como voy a reescribir la función, no le coloco y', solamente coloco y. El 3x a la 10, como está bien, lo dejo igualito. Más 2. Pero esto que está aquí, lo voy a reescribir en forma de potencia. Recuerden que aquí hay un 1 invisible y aquí hay un 2 invisible, porque dice raíz cuadrada. Entonces esto sería 2x a la 1 medio más. Esta x que está aquí tiene un exponente, un 1 invisible. Lo voy a subir cambiándole el signo, es decir, me queda x a la menos 1. Ya tengo todo en forma de potencia. Sí, mire, potencia, 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 es decir, de exponente. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora sí, y'. Y' es igual 10 por 3, 30. X a la 9 más 2, voy a escribirlo así, 2 por 1 medio, ¿cierto? X a la ¿qué? Recuerden que es el exponente restado en 1. El exponente restado en 1, yo le digo a mis estudiantes que lo hagan de esta forma. Es coger el número de arriba, o sea, el 1, restarle el número de abajo, 1 menos 2 menos 1, y dejar el mismo denominador, sin necesidad de ponerme a hacer la resta de fraccionario. Entonces esto va a ser menos 1 medio. Ahora, menos, porque menos 1 multiplicado por 3 me da 3. X a la que menos 1, restándole 1, ¿cuánto me da? Menos 2, entonces me da menos 2. Y ahí tengo mi derivada, pero es obvio que en una respuesta en álgebra yo no puedo dejar potencias negativas, entonces voy a reescribir otra vez y lo voy a dejar tanto en raíz como en exponentes positivos, es decir, y' es igual a 30x a la 9, aquí 2 multiplicado por 1 medio, cancelo el 2 con el 2, me da 1, entonces sería 1 sobre, y lo reescribo y me quedaría, recuerden que voy a bajarlo, voy a hacer acá mismo. Esto para reescribirlo, como tiene potencia negativa, lo reescribo bajándolo, cambiándole el signo. Eso fue lo que hice con esto. Como esto es x a la menos 1 medio, al bajarlo me queda raíz de x, ¿cierto? Raíz cuadrada de x, pero como es un fraccionario, lo escribí otra vez como radical, es decir, hice este mismo procedimiento. Ok, y ahí tengo mi derivada. Vamos a hacer el ejercicio 4, que tiene una particularidad. Ojo, a diferencia con la raíz aquí está en el número, es decir, el coeficiente. Y como el coeficiente, entre comillas, no hace nada, solo amplificar el término, entonces yo puedo decir, lo primero voy a reescribir la función, pero esto no lo reescribo, porque no me interesa, porque esto no tiene variable. Menos pi x más, perdón, ni siquiera debería haber reescrito nada. ¿Por qué? Porque esta x está normal en potencia, esta x está normal en potencia. Tanto esto como esto no tienen variables, lo cual quiere decir que no debo reescribir. Me disculpo ahí. Y' sería igual. Este 3 pasa a multiplicar la raíz por regla de la potencia. Entonces sería 3 que multiplica raíz de 3 x a la 2. Ahora, este pi que está aquí, no es una variable, es un número, es un numerito. Como no me interesa tampoco cuál es el número, aunque sabemos que es menos 3, perdón, es 3.141516,
Entonces la derivada de menos pi x es menos pi. Recuerden que la derivada de menos 2x, ¿cuánto es? Menos 2. La derivada de 3x, ¿cuánto es? 3. Es decir, el número que acompaña la letra. En este caso, ¿qué número acompaña la letra? Menos pi. Y la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, esta es la derivada de ese ejercicio 4. Ya hemos hecho 4 ejercicios típicos. Potencias normales, un polinomio normal, un polinomio normal. Aquí cuando hay que reescribir porque la variable tiene una forma que no es de exponente, tengo que reescribirlo. Y aquí cuando encontramos que las raíces están en los coeficientes y no interesa de mucho, se pueden realizar. Vamos a hacer otro. Ya hemos hecho 4 ejercicios de ese taller. Pasemos a otro. Dice, derivar. Y igual 4 seno de x menos 3 coseno de x. Ese es el ejercicio 5. Y vamos a hacer el ejercicio 8. El 8 dice y igual a pi medios que multiplica a coseno de x menos 3 raíz de x. Ese es el ejercicio 8. Y vamos a hacer aquí el ejercicio 9, que dice que y es igual a coseno de 3x. Y vamos a hacer el ejercicio 10, que dice que y es igual a coseno al cuadrado de x a la 3. Ok, vamos a hacer esos 4 ejercicios para tratar de aprender a diferenciar. Primero, yo les recomiendo que cada vez que ustedes vean un ejercicio, lo que deben hacer es primero identificar qué regla tienen que aplicar, si esos términos de la expresión son compuestas o no son compuestas. Si no son compuestas, se hace la derivada normal. ¿Me hago entender? Yo veo que tengo las funciones trigonométricas, veo la tablita, sé cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas. Me doy cuenta que el ángulo de esa función es un ángulo normal, es decir, seno y coseno de x, lo cual quiere decir que puedo derivar directamente. Entonces yo voy a decir y' es igual a 4. ¿Cuál es la derivada de seno? Busco la tabla, es coseno de x menos 3, dejo el 3. ¿Cuál es la derivada de coseno? Es menos seno, entonces menos por menos más seno de x, y ahí está hecha mi primera derivada. Vamos al ejercicio 8. Pi medios es un número, un escalar, no pasa nada, entonces digo, pero me encuentro con que aquí tengo la variable con una raíz. ¿Qué tengo que hacer primero? Reescribir. Entonces voy a reescribir, me queda que y es igual a pi medios de coseno de x menos 3 por x a la 1 medio. Y ahora sí voy a decir y'. Y' es igual. La derivada del coseno es menos seno, entonces me queda menos pi medios seno de x menos 1 medio por 3 medios de x a la menos 1 medio. ¿Por qué? Porque sabemos que 1 menos 2 da menos 1 dividido entre 2. Y lo que hacemos ahora es reescribir simplemente la expresión. Quiere decir que y' es igual a menos pi medios de seno de x menos 3 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Qué hice? Como esto era negativo, lo bajé cambiándole el signo. Ok, ya tengo esas dos derivadas que van aumentando un poquito el nivel. Miren que en el ejercicio 8 lo que hice fue reescribir la raíz. Vamos al ejercicio 9. Lo mismo. Cojo la función, miro qué tipo de función es trigonométrica. Es decir, debo buscar cuáles son las reglas de derivación para las trigonométricas. Ya sabemos cuál es la derivada de coseno. Pero nos damos cuenta que el ángulo es diferente a x. Es decir, esto es una regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Que yo lo que voy a hacer es y' es igual. La derivada de coseno es menos seno del mismo ángulo multiplicado por la derivada del ángulo. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. Quiere decir que lo vamos a reescribir ya para dar la respuesta.
y' es igual, este 3 lo voy a colocar de primero. ¿Por qué lo coloco de primero? Para que no vayamos a cometer el error de multiplicar este 3x por este 3. Eso no se puede hacer porque el ángulo de una función trigonométrica es un compuesto de función y no me permite hacer esa multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo reescribo, lo pongo de primero, que me indica que hay 3 menos 3 veces el seno de 3x. Vamos con esto. Esta expresión es lo mismo que tener coseno de x a la 3 todo elevado al cuadrado. Esta notación de aquí es lo mismo que esto, pero esta que está aquí me identifica a mí o me hace claridad de que esto es una regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Que es aplicar la regla de la potencia, o sea, la regla de la cadena para un exponente, ¿no? Bajo el exponente dejo la función exactamente igual, perdón, es x a la 3 solito, ¿sí? Es x a la 3, así. Al exponente le resto 1, me da 1 por, ojo con lo siguiente, la derivada de la función coseno de x a la 3. Y ahí digo con calma. Primero, ¿cuál es la derivada de coseno? Menos seno de x a la 3. Pero coseno de x a la 3, esto es una regla de la cadena también. Por la derivada interna, es decir, ¿cuál es la derivada del exponente que está acá? Es 3x a la 2. Para resumir, tenemos que tener en cuenta que esta regla de la cadena tenía regla de la cadena por el exponente, regla de la cadena por la función trigonométrica cuyo ángulo es x a la 3. Simplificando me quedaría y' es igual más por menos, menos 2 por 3, 6x a la 2 coseno de x a la 3 que multiplica a seno de x a la 3. Y ahí tengo mi derivada aplicando una regla de la cadena para funciones trigonométricas. ¿Listo? En un próximo video haremos otros ejercicios que tengan que ver con ese taller.